Mientras tanto, en La Matrix, un programa del Observatorio de Política Internacional perteneciente al CERIMA. Tus minutos semanales para entender esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. La tramposa frontera migratoria Bielorrusia-Polonia. La crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia, Belarus según la nomenclatura de la ONU, y la Unión Europea ha ido más allá del conflicto regional y cada vez involucra a un mayor número de actores. Esta situación se ha visto agravada recientemente a medida que miles de personas provenientes de Medio Oriente y África intentan ingresar a territorio polaco. Muchas de ellas llegan en vuelos desde estas regiones hacia Bielorrusia. El primer paso práctico en la organización de esta crisis fue la difusión, en países de Oriente Medio, por parte de Bielorrusia, de información sobre la posibilidad de cruzar hacia la Unión Europea ingresando sin trabas fronterizas. Al mismo tiempo, las agencias de viajes bielorrusas ofrecieron tours oficiales con la apertura de visas, alojamiento en hoteles de Minsk y traslado a la zona fronteriza. Sin embargo, después de una llegada exitosa a Minsk, los migrantes quedan prácticamente atrapados. Los guardias fronterizos no les permiten regresar, a pesar de contar con una visa del país. Las cercas de alambres de púas, los cordones de la policía y el ejército polaco los esperan por delante, como hemos podido apreciar en los medios de este lado del mundo. Actualmente, unas 4.000 personas se encuentran en un campamento fronterizo improvisado. Ya se lamentan las primeras víctimas que pueden multiplicarse si esto no se resuelve, para lo cual es fundamental la solidaridad pacífica de la comunidad internacional. La crisis migratoria provocada por las autoridades bielorrusas forma parte de un conjunto de reacciones por parte de las autoridades del país hacia la Unión Europea por negarse a reconocer la legitimidad del régimen bielorruso y por la aplicación de sanciones. Prohibición de entrada en territorio de la Unión Europea a dirigentes bielorrusos, restricciones comerciales de exportaciones e importaciones que afectan directamente la economía del país y, más recientemente, el cierre de rutas aéreas directas y castigos a las aerolíneas o agencias de viaje que participen en el traslado de personas hacia Bielorrusia con el objetivo de llevarlas a Polonia, entre otras. Esta situación, al mismo tiempo, se ha convertido en uno de los recursos del gobierno bielorruso para garantizar la continuidad del régimen, llegando incluso a amenazar con cortar la provisión de gas a la Unión Europea. La realidad detrás de los discursos. Un intento para perpetuarse en el poder. Frente a una amenaza militar externa, el régimen ha optado por acabar con los restos de la oposición, declarando a todos los disidentes enemigos del pueblo, espías o traidores. La retención forzosa del poder y las represiones masivas contra su propio pueblo llevaron al aislamiento político de Minsk por parte de los países occidentales y a consecuencias económicas extremadamente negativas para todo el país. Por lo tanto, la elección del enemigo externo era esperable, así como la elección del principal aliado, Rusia. Después de todo, podría pensarse que, si no fuera por el apoyo de Vladimir Putin, el mandato del dictador bielorruso podría haberse derrumbado en agosto del año pasado. En ese entonces, gran parte de la ciudadanía creyó que Moscú se negaría a ayudar a Lukashenko ante la cuestionable transparencia de las elecciones generales. Estas esperanzas fueron en vano. Ahora el poder del jefe de Estado se basa únicamente en la violencia policial, el miedo de la represión y las inyecciones financieras de Rusia. El alto precio de la ayuda rusa. El Kremlin no es una fundación caritativa. A cambio de apoyo político, militar y económico para el régimen autoritario de Lukashenko, Moscú tiene la intención de promover aún más sus intereses imperiales en relación con Bielorrusia. De esta forma, el 4 de noviembre pasado se adoptó 28 programas de integración Rusia-Bielorrusia, en términos que no son del todo beneficiosos para la parte bielorrusa. A su vez, el presidente Alexander Lukashenko, para continuar siendo de utilidad para el Kremlin como una entidad política de pleno derecho, consciente de que la absorción de Bielorrusia por el imperialismo ruso eventualmente puede conducir a su eliminación de facto del poder, necesitaba crear una situación crítica a escala internacional a favor de Moscú. La experiencia de Erdogan fue muy útil aquí. A principios del año 2020, el presidente de Turquía abrió la frontera con Grecia para permitir el paso de miles de personas refugiadas provenientes de Siria, Afganistán y Libia, entre otras nacionalidades. De esta manera, Erdogan puso fin al pacto con la Unión Europea mediante el cual recibía 6.000 millones de euros para actuar como muro del flujo migratorio.
dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a agresiones racistas y xenófobas. Lo que puede resultar una confrontación en la frontera con la Unión Europea, una guerra con los países de la OTAN o un conflicto armado lento no es tan importante para el dictador bielorruso. Lo principal para él es la legitimación y preservación de su propio poder a cualquier costo. Asumiendo el papel de defensor del mundo ruso, de la amenaza occidental, posiciona a Bielorrusia como un punto de interposición en el avance de la OTAN hacia el este. Constantemente amenaza con una gran guerra, hasta con el uso de armas nucleares. En una entrevista reciente con la revista rusa Defensa Nacional, Lukashenko anunció planes para desplegar varios batallones de sistema de misiles tácticos rusos Iskander en Bielorrusia en las direcciones occidental y meridional, frente a Polonia y Ucrania. Los medios de comunicación progubernamentales repiten diariamente sobre las inminentes provocaciones armadas en la frontera desde Occidente. Intiman a la población de todas las formas posibles con el ataque de tanques de la OTAN y la posible ocupación del país. El Kremlin, a su vez, apoya activamente las declaraciones militantes de su aliado con acciones concretas. Así, 2 bombarderos supersónicos rusos Tu-22M3 y 2 Tu-160, capaces de llevar una carga nuclear, fueron enviados para ayudar al ejército bielorruso, y el 11 de noviembre paracaidistas rusos realizaron ejercicios conjuntos en las inmediaciones de la frontera polaca. Palabras finales. Los sentimientos xenófobos y racistas están creciendo en ambos lados de la frontera, asusados activamente por los medios de comunicación. La propaganda del odio y la deshumanización del enemigo incita a la agresión, que puede resultar en una carnicería sangrienta. Poniendo a las personas unas contra otras, los poderosos de este mundo están tratando de realizar sus ambiciones de poder, poniendo en peligro no solo la vida de miles de personas engañadas atrapadas en la franja fronteriza, sino también el destino de naciones enteras. La situación en la frontera bielorruso-polaca demuestra las profundas tensiones del existente sistema de relaciones internacionales. Las contradicciones entre las potencias continúan creciendo y profundizándose, provocando nuevos crímenes de diversa escala y grado de cinismo. Ni al imperialismo ruso con sus socios, ni al imperialismo europeo con los suyos, parece importarles las personas inmigrantes ni su sufrimiento. Así, puede considerarse que el humanitarismo de la Unión Europea queda reservado a la esfera discursiva de sus dirigentes, pues en la praxis se evidencia la intención de abogar por un blindaje fronterizo para construir la Europa fortaleza, lejos de lo que se esperaría de la Unión Europea, dejar ingresar a todas las personas que lo deseen con plenos derechos democráticos y sociales. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram como serima.fcps, en Twitter como serimafcps, en YouTube como serimafcps, en Facebook como serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para acceder a más contenido como este, pueden visitar nuestra página web, observatorioserima.wordpress.com. Ahí podrán encontrar este artículo completo. Sin más que decir, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima. ¡Hasta luego!